Ya estamos iniciando transmisiones el día de hoy, miércoles 26 de agosto. Espero que ya se estén conectando en este ciclo de charlas y ahora quiero poner Instagram para que ya estemos en todos los canales, Facebook, Instagram y YouTube. Déjenme ver. Eso es. ¿Sí? Ya estamos transmitiendo. Bien, les doy la bienvenida, los buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de si están viendo esto en vivo en distintos lugares del mundo, quizás están viendo la grabación de esta charla gratuita. Les quiero dar la bienvenida entonces a este ciclo de charlas gratuitas que estamos dando como Campus Alama todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, equivalentes a las 6 de la tarde de Ciudad de México, de Colombia y 8 de la noche en Argentina, por lo menos ahora, ya en este tipo de horario. Estas son charlas en vivo y gratuitas donde pueden hacer todas las preguntas que quieran y son charlas sobre expansión de conciencia y sabiduría. ¿Sí? Tenemos un tema muy interesante el día de hoy donde vamos a hablar de la conciencia de víctima. ¿Ya? Así es que ese es un tema que está ahí pendiente, lo he tocado tangencialmente en las charlas anteriores, pero en estas charlas quiero profundizarlo mucho, mucho más. Bien, antes de arrancar con todo, me gustaría saber si se ve bien y se escucha bien. A ver si me pueden contar. Todavía no he abierto el chat de Facebook y YouTube, pero en Instagram si me pueden decir si se ve bien y se escucha bien, se los agradecería. Para así poder arrancar, porque de verdad son muchos contenidos interesantes que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? A ver qué dicen en Facebook y YouTube. Y así comenzamos. Ya, qué bueno, se ve bien. Gracias, Augusto. Y en Facebook y YouTube todavía no me carga el chat, así es que esperemos que se vea bien y se escuche bien. Hola María Eugenia, Nachita, Claudia. Ya, muchas gracias. Sé que en Instagram andamos bien, como estamos en Facebook y YouTube. Espero que se esté transmitiendo por ahí, porque de repente se cae por eso, justamente por Facebook y YouTube en las charlas anteriores me había pasado. Así es que espero que hoy tengamos un buen internet. Ya, todavía no tengo información, no sé si estoy transmitiendo por allí o no, espero que sí. Pero voy a arrancar porque tenemos una hora y quiero contestar sus preguntas. A propósito, esta es una charla interactiva, así es que si tienen preguntas, por favor las escriben en los chats. Yo las voy a contestar en la medida que nos dé el tiempo. Recuerden que tenemos una hora. Y voy a tratar de responderlas si es que sé la respuesta, por supuesto. Yo no soy una sabelotodo, pero si la información la manejo, por supuesto que sí la voy a responder. Ya, no tengo aún información de Facebook e Instagram, y YouTube, pero ya vamos a comenzar. Bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovich y soy la fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. El tema de hoy, y si van a hacer preguntas, háganlo con respeto, con amor, porque esos son los lineamientos que nos caracteriza a nuestra comunidad, ¿sí? Bien, el tema de hoy es la conciencia de víctima y específicamente me interesa que cada uno donde sea que estén, imagino que en sus casas, identifiquen, evalúen, analicen si en algún aspecto de su vida tienen esta conciencia de víctima. Bien, les tengo una pregunta para comenzar esta charla. La pregunta es, ¿quién de aquí, de las personas que están mirando esta charla, se siente víctima de las circunstancias? ¿Quién de aquí se siente víctima de las circunstancias? Si los pueden escribir en los chats. Yo sé que no es fácil asumirse a sí mismo o a sí misma como víctima de las circunstancias, ¿sí? Y quizás muchos no queramos asumirlo, pero les pido que tengan autohonestidad,
la mente abierta y se observen a sí mismos o a sí mismas sin juicios. ¿Quién? Yo, dice Tati. Qué bueno que esté esa autoconciencia. Hola Gladys. Ya. C.S. Cuevas también. Bien. Entonces ya, hay personas que sí se sienten víctimas de las circunstancias y créanme, pongan mucha atención, sáquenle el mayor provecho a esta charla porque nos vamos a meter inmersión total a esto de la conciencia de víctima. Quienes no se consideran víctimas de los que están escuchando la charla, les pido que igual tengan la mente abierta porque lo más probable es que en algún aspecto de su vida sí tengan aún una conciencia de víctima. ¿Sí? Mientras antes, en el fondo, se identifiquen que en algún aspecto de su vida tienen esta conciencia de víctima, mucho antes van a poder superar esta conciencia y avanzar al siguiente nivel de conciencia. Existen distintos niveles de conciencia. Y el siguiente nivel es el nivel del manifestador, pero no quiero hablar de eso el día de hoy. Hoy día vamos a abordar la conciencia de víctima. María dice, yo es una de las formas de transferir la culpa a otros. Bien, María, vamos a hablar de la culpa, vamos a hablar de todo eso, así es que qué bueno que lo mencionas. En algunos casos puntuales, dice Carlos. Ya, sí. Vamos a ver entonces esto de la conciencia de víctima. Quiero ver si por ahí en Facebook y YouTube. Alita, ¿estás bien? Ya empezamos con la charla. Ella está en YouTube. Parece que sí se está transmitiendo por ahí porque me llegaron unos mensajes de ella. Bien, entonces. Hablemos de ser víctima, ¿sí? La víctima hace algo que es bien común y que de hecho lo manifestó, creo que María. Augusto, gracias, está en Facebook. Qué bueno que se ve y se escucha bien. Bien, la víctima hace algo que ya me comentaba María en el chat en Instagram, que culpa a alguien o algo. La víctima se caracteriza por culpar a alguien o algo, ¿ya? En el fondo a la víctima le suceden las cosas, le sucede la vida, ¿sí? Le suceden las circunstancias. A la víctima tiende a decir frases como me pasa esto, me pasó esto otro, ¿sí? Es una persona que padece la vida más que la produce, la crea, la manifiesta. Es una persona que siente que padece la vida. Es una persona que muchas veces cree en la mala suerte, que las cosas, tuvo mala suerte, o que quizás piensa que le tocó vivir en la familia que vive, nacer en el país, en la ciudad donde nació, tener las circunstancias de vida que tiene en este momento, quizás cree que conseguir o no conseguir un empleo tiene que ver con un tema de suerte. En el fondo tiende a poner afuera, y eso es lo que en psicología se llama locus de control externo. Es como que la culpa, el responsable, es algo o alguien que está fuera de mí, algo externo es responsable de lo que ocurre en mi vida. Esa es la conciencia de víctima. La víctima tiende a decir o pensar cosas del tipo, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿O por qué esto me sucede a mí? ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa? Hace preguntas como, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién es el culpable? O dice cosas como, la vida es injusta. ¿Hasta cuándo me pasan estas cosas malas? ¿Se dan cuenta todas? O quizás esta vida no tiene sentido. ¿Por qué nací? No encuentran ningún propósito porque consideran que las cosas que les pasan, es por algo externo. Es como que hubiera un verdadero factor externo que controlara su destino, ¿sí? Aun cuando la persona crea en Dios, también puede considerar que Dios es quien decide su destino y que la persona no puede hacer nada para vivir la vida que, comillas, le tocó vivir.
Entonces, ese factor externo que controla el destino de una víctima, de una persona con conciencia de víctima, puede ser Dios, puede creer que es la suerte, tener buena o mala suerte, el universo, la vida, como quieran llamarlo. Hola Mariana, estás en Facebook. Qué bueno que se está viendo bien ahí. Bien, entonces, este factor externo es el responsable, para esa persona es el responsable de su felicidad. O sea, si la persona es feliz, una persona con conciencia de víctima va a entender que es feliz o no es feliz si ese factor externo que controla su destino permite o decide que sea feliz. No tiene la conciencia de víctima, tiene que ver con que la persona no es quien decide ser feliz, no cree que algo puede hacer para ser feliz o quizás no tanto, ¿ya? Cuando hay dudas, cuando todavía la persona cree que algo externo está controlando su destino, que la culpa es de afuera, que las cosas pasan porque algo de afuera está intercediendo para que le sucedan cosas buenas, comillas, o malas, comillas, tiene esta conciencia de víctima, ¿sí? Espero que vaya quedando claro. Igual tengo mucha más información que compartir. La invitación hoy día, y lo repito, es que cada uno se analice si tiene en algún aspecto de su vida, o en todos, que todo eso es posible, si en algún aspecto de su vida tiene la conciencia de víctima. En general, todos tenemos en alguna parte de nuestra vida esta conciencia de víctima. Y ahora les voy a decir por qué. Bien, entonces, características de una persona que tiene conciencia de víctima. A ver si se pueden analizar en este sentido. Eso me interesa mucho, que se puedan realmente analizar. Características. La persona da excusas, racionaliza y justifica por qué sufre. ¿Ya? Esto es lo que yo les decía, el locus de control externo, en el sentido de que justifica que todo lo que le ocurre es por alguien o por algo de afuera, algo que no es esa persona. Eso se llama locus de control externo en psicología. Entonces, la persona con conciencia de víctima da excusas, racionaliza, justifica por qué sufre, se rehúsa a asumir la responsabilidad radical que debiera asumir, porque si no, no estaría en la conciencia víctima, se rehúsa a asumir su responsabilidad sobre su vida. ¿Qué significa no asumir su responsabilidad sobre su vida? No significa no salir a trabajar o no proveer en la casa o ser un mal padre o una mala madre. No tiene que ver con eso. Asumir la responsabilidad de su vida significa que se hace cargo de que todo lo entiende en el fondo, de que todo lo que le ocurre en su vida es porque lo decidió en alguna dimensión, es para aprender, es para manifestar su misión de vida, que son algunas de las cosas que hemos tratado en charlas anteriores. Entonces, la víctima, ¿qué es lo que hace en vez de responsabilizarse por su vida? Reparte culpas. Esto pasó porque mi mamá me trató mal, porque mi papá me pegó, porque sufrí un abuso, porque mi marido no me da dinero, porque mis hijos me tratan mal, porque nací en este país, porque tengo esta situación socioeconómica, porque vivimos en una crisis económica, porque la pandemia, porque la cuarentena, porque. Vamos repartiendo culpas. El sistema, el gobierno, todos son culpables. Pero no hay no está la conciencia de ser responsables por la vida, ¿sí? Por la propia vida y por lo que nos ocurre. Entonces, la víctima reparte culpas. A ver, entonces, si alguien de acá está repartiendo culpas, en ese aspecto les puedo decir que está con una conciencia de víctima. Una víctima vive suplicando de que algo bueno les pase. A eso me refiero en quien crean, pueden ser en Dios, en cierta deidad, religión o en otra cosa, ¿sí? Pero a las energías, pero vive suplicando que le pasen cosas buenas
o vive regañando cuando le pasan cosas malas. Es decir, pido que me pase esto bueno, como yo, en el fondo, pone afuera de que hay algo externo que intercede en su destino, que decide cuál es su destino, entonces le pido a ese algo externo tener cosas buenas en la vida, que me pasen cosas, comillas, buenas, que yo creo que son buenas, ¿ya? Eso es lo que hace la víctima. Y si algo malo les pasa, vamos repartiendo culpas o vamos enojándonos con esa deidad o con eso en lo que creemos, pero ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Porque a mí debía haber sido cosas muy malas en otras vidas, y todas esas justificaciones que nos damos, ¿sí? Una persona con conciencia de víctima a veces piensan que algo o alguien les quiere hacer daño. En el fondo es una mirada muy autorreferente, muy egocéntrica de percibir la realidad. Entonces, si yo considero que otra persona está haciendo algo malo y yo estoy acá y me cae en el fondo esa, comillas, maldad de otra persona, entonces yo creo que esa persona me quiere hacer algo malo, me quiere a mí hacer algo malo, me tiene mala, me quiere hacer daño con alevosía, ¿sí? Está como esa creencia. Pero muchas veces esa maldad que percibimos con conciencia de víctima en otra persona no es realmente que la otra persona sea mala. De hecho, no existen ni las personas buenas ni las personas malas en realidad. Y puede que eso que haya hecho no sea exactamente algo malo. Puede que no lo haya hecho a propósito hacia nosotros, sino que puede haberlo hecho y por ahí repercutió, comillas, negativamente en nosotros. Entonces, en realidad, esta idea de que me tienen mala, de que la gente me quiere hacer daño, es muy, muy de conciencia de víctima, ¿sí? ¿Qué más? Las víctimas culpan a los demás de sus experiencias negativas. En general pasa eso con las víctimas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se desarrollan las famosas profecías autocumplidas. ¿Por qué? Si yo ando culpando a los demás, si yo creo que todo lo negativo que ocurre en mi vida se debe a que el sistema, a que el país, a que la otra persona, repartiendo culpas, entonces lo que va a traer la víctima son más personas y más circunstancias que justifican su victimización, ¿sí? Eso es la profecía autocumplida. En el fondo, lo que hace el universo es siempre entregarnos a nosotros, disponernos a nosotros sobre aquello que nos interesa. Y lo que nos interesa es lo que estamos pensando, es lo que nos está preocupando. Entonces, si andamos pensando todo el tiempo que la gente me hace daño, que del sistema es la culpa, que el país que me tocó nacer, que la mala suerte y todo eso, estamos interesándonos, el universo lo lee así, el universo lee que nos interesa todos esos temas y por lo tanto nos va a dar más experiencias con personas y situaciones que justifiquen eso que estamos pensando, que los otros son los culpables. Por lo tanto, más y más nos sumimos en este rol de víctimas, en esta conciencia de víctima. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da si estamos muy interesados en victimizarnos? Bueno, el universo nos pone en situaciones complicadas y eso significa que tenemos más dudas, más miedos, más limitaciones. Si nos interesa la carencia, si nos interesan las preocupaciones, si nos interesa perder a alguien, si eso es lo que estamos pensando todo el tiempo, el universo nos da experiencias para justificar los miedos, las dudas, las limitaciones, las carencias, las pérdidas, todo lo que nos pasa, todas nuestras preocupaciones al final. Una persona con conciencia de víctima vive además en la mentira de la separación. ¿Qué significa esto?
que la persona con conciencia de víctima, en el fondo, se siente separada de todo lo que existe. Es como ella y el mundo, ella y el otro, nosotros y el resto. Muchas categorizaciones, muchas separaciones, y vive su vida como si de verdad no hubiera ningún lazo energético, por decirlo de este modo, con el mundo, con el universo, con el otro, incluso con quien la persona cree que le está haciendo daño. Entonces vive en una mentira, que es la mentira de la separación. Y le digo mentira porque en realidad en otros niveles de conciencia es muy claro que no existe tal separación, ¿ya? Además, la persona con conciencia de víctima tiene muchos programas mentales que son limitantes y que, como consecuencia, implican sentir miedo, ¿ya? El mundo es amenazante, tengo miedo de salir, por ejemplo, ¿sí? Los hombres son malos, mejor no tengo relaciones de pareja. Y así muchas cosas más. Me voy a contagiar de este virus, por ejemplo, entonces no salgo, me tapo mascarilla y cosas y no hago nada más y me limpio las manos todo el tiempo y después ya las manos están secas, en fin, con problemas de dermatitis y qué sé yo. Lo que estoy tratando de decir es que son muchos los programas mentales limitantes o creencias limitantes que tienen las víctimas. Además, una víctima en el fondo, de acuerdo a todo lo que ya he dicho, lo que hace en el fondo es hacerse daño. La víctima se hace daño, pero no lo reconoce. ¿Ya? La víctima se hace daño porque repite en su mente una y otra vez todas esas experiencias difíciles, experiencias que no han perdonado, experiencias y vamos repitiendo todas las culpas y vamos pensando en lo difícil de la vida y vamos pensando en lo terrible que nos tocó vivir, en todos los traumas, en la mala suerte, en todas esas experiencias que les llaman negativas. Entonces, la víctima, al repetir, al recordar, en el fondo, al tener este ciclo destructivo, lo único que está haciendo es hacerse daño, ¿ya? Por lo tanto, las víctimas no han perdonado. Si tú sientes que no has perdonado en alguna persona, alguna experiencia, alguna situación o circunstancia, significa que en ese aspecto tienes conciencia de víctima, ¿ya? Si te interesa el tema del perdón, hablamos más extendidamente de esto en la charla del miércoles pasado, que la puedes revisar en Instagram, en Facebook, en YouTube, y si no, en nuestro blog, ¿ya? O la puedes solicitar a nuestro correo, que es contacto@enfoquealama.com, ¿ya? Bien, entonces la víctima se hace daño, la víctima no ha perdonado. Y a la víctima, a ver si con esto se reconocen. Yo cuando estaba en la conciencia de víctima, pero full 100% en todos los aspectos de mi vida, esto me pasaba. A las víctimas las estimula el drama. El drama. Entonces, tienen relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones laborales, de relaciones familiares, con drama. Y entonces, si no hay drama, buscan el drama. Es como que tienen estas, dicen palabras muy hirientes, empiezan con o sin querer o con mediana conciencia a generar conflictos con las otras personas porque viven de ese drama. Sin ese drama, entonces, ¿cómo se pueden victimizar? Si no les pasan cosas malas, entonces no pueden ser víctimas y generan estos conflictos. Bien. Gracias, Augusto. Ahí está poniendo el correo para quienes, en Instagram, para quienes quieran solicitar alguna de las charlas. Bien, entonces,
Otra cosa que les ocurre a las víctimas, producto de todo esto, es que en su intento de encontrar, porque en el fondo igual victimizarse les puede traer algo de placer, pero también les trae mucho dolor. Entonces, en el intento de encontrar cierto control en su vida, o bien de encontrar cierto placer en su vida, o disfrute en su vida, tienden a tener comportamientos compulsivos de control, de controlar cosas, y también adictivos, que son los que les dan placer. Todas las adicciones que se les pueda ocurrir, desde, qué sé yo, fumar, tomar, comer, hacer ejercicios, comprar, sexo y cuántas más. Hay muchos tipos de adicciones, los juegos, etc. Entonces, la persona con conciencia de víctima tiene mucha tendencia a tener comportamientos compulsivos y adictivos. Y esto, a ver si les resuena, a ver si se pueden identificar con esto que voy a decir ahora. Las personas con conciencia de víctima invitan a otros a sentir lástima por ellos. ¿Les ha pasado eso? Empiezan a contarle a la gente quiénes les han hecho daño, con nombre y apellido. Lo malo que está su vida, todo lo malo que está pasando en su vida en distintos aspectos. Lo terrible de sus experiencias. Lo difícil de vivir la vida que les tocó vivir. La víctima, y cuando aquí se juntan dos víctimas que a más la embarramos, porque es una competencia de quién lo pasa peor, ¿ya? La víctima dice, no, es que, qué sé yo, ya no tengo plata ni, no sé, estoy tan mal de plata que con suerte puedo comprar 2 pancitos al día. Pero después viene el otro, no, es que yo estoy mucho peor que tú, yo ni siquiera puedo comprar pan. Y en eso, por poner ejemplos nomás, y en eso se van. Mi mamá me pegaba. No, es que mi mamá me pegaba y además me gritaba y me mentía. Y entonces es una competencia cuando se juntan 2 o más víctimas para decir quién lo pasa peor. Y en eso las víctimas tienen mucho placer. Están porque buscan la lástima en el otro. Busca que el otro diga, oye, en realidad, qué pobre de ti, pobre de eso que te pasó, qué terrible la vida que te tocó, o qué terrible esta experiencia que estás viviendo, o lo que sea, el trauma, etc. Como si no tuvieran ningún control. Qué mala suerte tienes. Y ahí la víctima se reconforta y se regocija en esta lástima. Si el otro siente lástima, entonces su rol de víctima se ve justificado. ¿Sí? Se ve justificado. ¿Les ha pasado eso, no? De competir quién lo ha pasado peor en la vida. Yo me he visto haciendo eso cuando he estado en esta conciencia de víctima. Y ya es muy chistoso verlo después. Bien. ¿Qué más? A ver, las personas con conciencia de víctima se culpan también. Se culpan. Pero se culpan y no se perdonan. A eso me refiero. Se quedan pegados en la culpa. No, es que yo lo hice pésimo. Y le cuentan también a los demás, no, es que yo soy una pésima madre, soy una pésima trabajadora, una pésima alumna, una pésima hija, una pésima hermana, una pésima pareja, una pésima, por esto y esto otro, y entonces el otro, no es para tanto, no te culpes tanto, no, es que yo soy culpable, y se quedan pegados en la culpa, porque eso también estimula la victimización, estimula el rol de víctima. Son personas que se avergüenzan también de cosas que han hecho y se quedan pegados en la vergüenza y no salen adelante. En vez de tomar eso, decir esto que hice, puedo mejorarlo y hacerlo mejor en el futuro. No, se quedan pegados en el pasado y no se perdonan. Les cuesta mucho perdonarse a sí mismas, porque si se perdonan, ya pasan al siguiente nivel de conciencia, que es el de manifestación. No se pueden perdonar porque si no salen de la conciencia de víctima. Y acá me encanta.
las víctimas se quejan. Las víctimas se quejan. Vuelvo a repetirlo. Y me parece muy relevante porque si tú te estás quejando de algo, significa que estás probablemente repartiendo alguna culpa. Si tú te quejas, lo más probable es que en ese aspecto de tu vida tengas conciencia de víctima. De lo que sea, quéjate de tu cuerpo, de la economía, quéjate de tu trabajo, de que si tienes o no tienes, ¿sí? Y si tienes, cómo es tu jefe, quéjate de tu pareja, quéjate de tus hijos, quéjate y te vas a dar cuenta que ahí tienes conciencia de víctima. Porque crees que afuera está la culpa. Yo sé que todo lo que estoy diciendo va a generar controversia, ¿ya? Yo sé que lo que estoy diciendo, y lo digo con harta propiedad, todo lo que estoy diciendo va a generar, sobre todo en las personas que tienen todavía conciencia de víctima, en algunos aspectos, les va a generar picazón, picazón, les va a generar mucho ruido y va a aparecer el ego diciendo, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo si yo me quejo entonces soy víctima? No, no es posible, porque hay cosas que de verdad yo no tengo la culpa, que el resto tiene la culpa. Ya voy a ir respondiendo preguntas en la medida que tenga tiempo, pero quiero terminar el punto para que a todos nos quede claro, ¿sí? Bien, entonces, los quiero invitar, después de decir todo lo que he dicho, a un ejercicio. Quiero que por un minuto, con la mayor apertura mental, con la, ojalá, sin ningún ánimo de enjuiciar, ¿ya? No se pongan juicios de valor, no se enjuicien a sí mismos o a sí mismas. Es un ejercicio en el que quiero que identifiquen sus quejas más grandes. Identifica tus quejas más grandes, las quejas más grandes que tengas, en el ámbito que sea. ¿En qué ámbito es el ámbito en el que más te estás quejando? Y después de identificar esas quejas grandes, identifica entonces cuáles son las culpas que estás repartiendo en ese ámbito de tu vida, ¿ya? Porque ahí vas a detectar inmediatamente la conciencia de víctima en ese ámbito en particular, ¿ya? En ese ámbito, si tú te quejas mucho en un ámbito, estás repartiendo culpas. Por lo tanto, en ese ámbito hay una víctima en ti. Es muy bueno. Por eso yo partí esta charla diciendo apertura mental, identifíquense. Por eso esta charla se llama Identifica si tienes conciencia de víctima. Porque lo primero es identificar si en algún ámbito tienes esta conciencia de víctima. Porque mientras antes lo hagas, antes puedes salir de esa conciencia y pasar al siguiente nivel, ya que es la conciencia de manifestador. Entonces, hagan ese ejercicio. ¿En qué ámbito de sus vidas tienen las quejas más grandes? ¿Y a quién están culpando? ¿A quiénes están repartiendo culpas? Se los dejo ahí, pueden anotarlo, pueden hacerlo después, porque yo acá voy a seguir con la charla y voy a responder ahora a las preguntas, ¿ya? Pero en ese ámbito hay una víctima en ti. Entonces, por eso es tan importante que lo identifiques. Y ojo, tener conciencia de víctima no es algo malo, es algo natural. Vamos, o sea, todos los seres humanos comenzamos con una conciencia de víctima. Y está en nosotros avanzar, expandir nuestra conciencia para salir del rol de víctima y alcanzar otro nivel de conciencia y después otro nivel. Hay varios niveles de conciencia. Entonces, si salimos del rol de víctima, estamos avanzando en nuestro desarrollo espiritual. Y todos hemos pasado por ser víctimas. Somos víctimas, hemos sido víctimas, somos a ratos víctimas. ¿Ya? Entonces, esta conciencia es algo que todos tenemos o hemos tenido. Y a veces solo es en algunos ámbitos, a veces es en todos los ámbitos.
Por eso es tan importante identificarla. Bien, voy a responder preguntas que me imagino que hay. Ya, creo algo me imagino que debe estar pasando en Facebook y YouTube porque como que se quedó pegado el tema de los comentarios. Así es que voy por Instagram, que sé que me han escrito, pero no he leído con detención. Una persona dice, mi yerno se victimiza, no sabe qué le suceden, le echa la culpa a su no sé qué dice, pero le echa la culpa. Ya. Bueno, es muy fácil ver afuera a las víctimas. Es muy fácil ver afuera a las víctimas. Es muy evidente, ¿no es cierto?, para nosotros ver las víctimas allá afuera. Lo realmente desafiante es ver la víctima que nosotros somos, la conciencia de víctima que tenemos en algunos ámbitos de nuestra vida. Por eso, más que ver a otros si están siendo o no están siendo víctimas, los invito a verse a sí mismos o a sí mismas como víctimas. ¿Ya? Es muy relevante hacerlo, de verdad. Anita dice, uno es el único responsable de sus actos. Exactamente. Y de todo, de lo que sientes, de lo que te pasa, de todo, de lo que dices. Rosy dice, estoy trabajando ser consciente de mí. Muy bien, Rosy. Esa conciencia personal te va a llevar tarde o temprano a avanzar en tu desarrollo espiritual si es que ya no lo estás haciendo. Nachita dice, típico, siempre buscamos la excusa. Sí. La conciencia de víctima necesita excusa, porque sin excusa no puede ser víctima. Gladys dice, la distinta es actitud de víctima. La distinta. No entiendo bien, Gladys, tu pregunta. La distimia. La distimia es actitud de... Es que la distimia es un trastorno afectivo. Entonces, probablemente la distimia responde en algunos aspectos, en algunos ámbitos, a una conciencia de víctima. Pero la distimia es una repercusión, es una enfermedad, en realidad es un desorden afectivo que se manifiesta en algunas personas y que está clasificado psicológica y psiquiátricamente, pero son síntomas al final, ¿sí? Es de orden afectivo, pero probablemente responda a alguna conciencia de víctima. Bien. Qué claridad la explicación. Eso trato de hacer, Williana. ¿Cómo me puedo liberar de esto? De la conciencia de víctima. Esa es la gran pregunta. A ver, lo primero es tomar conciencia. Por eso estoy haciendo esta charla, porque mientras antes tomes conciencia que tienes conciencia de víctima, entonces antes puedes salir de eso. Ahora, hay varias técnicas. Hay técnicas que tú puedes aplicar contigo mismo, porque me lo está preguntando un hombre, Armando. Terapias, libros de autoayuda, cursos de autoayuda, de autosanación. Lo importante, diría yo, es que para salir de la conciencia de víctima, primero tienes que tener algún tipo de creencia, revelación, sabiduría interior, para comprender de que todo lo que te ocurre tiene que ver contigo y es por ti. Lo que tú en alguna parte de ti tienes que creer que lo que haces, lo que piensas, sobre todo lo que piensas, ¿ya? Lo que dices, lo que sientes, es una máquina, son engranajes de una máquina que te está llevando a crear la realidad que tienes. Entonces, si estás preocupado del daño que te hacen, estás repartiendo culpas, te estás culpando, no te perdonas o no perdonas a otros, lo que estás haciendo es que te preocupa eso y el universo te entrega más experiencias que justifiquen tu victimización. Si en alguna parte de ti sientes, crees
que depende de ti la realidad que estás viviendo, entonces puedes empezar a salir de esa conciencia de víctima. Puedes empezar a salir, pero si no tienes esa creencia, si de verdad es algo que tú desechas, si de verdad crees que hay algo o alguien que controla tu destino, entonces no puedes salir todavía de esa conciencia de víctima. ¿Sí? Eso es lo primero. Cada caso es distinto, pero eso es lo primero. Lo que te va a funcionar a ti para salir de tu conciencia de víctima va a ser distinto a lo que le funcione a otra persona. Bien, Marieta, es el único tema que uno tiene en ese momento. No sé, es que claro, estos son comentarios anteriores. Col Ruiz dice, a mí no me gusta victimizarme, pero ahora que sufrí un daño lo cuento, pero no me culpo. Quizás si te está costando perdonar, es que o no has perdonado aún hay conciencia de víctima ahí. Quizás no sea una conciencia de víctima tan intensa o extrema, pero si estás repartiendo culpas, si hay remordimiento, si hay, ¿cómo se llama? Como si crees que te hicieron daño, que hay otra persona culpable y no has perdonado, lo más probable entonces es que tienes conciencia de víctima ahí aún. ¿Ya? Gladys, yo caigo con las víctimas, quiero puro ayudar y me pego en eso. Bueno, esa necesidad de ayudar a otros, de sentir lástima por otros, de sentirse demasiado, porque en el fondo ahí tú te sientes como salvadora, probablemente, o te sientes útil, te sientes querida, valiosa, cuando estás ayudando a otro que se está quejando, o intentas ayudar a otro que se está quejando, probablemente eso hable más bien de ti y de algo que tienes que sanar, Gladys, porque si tu sensación de valía, si tu sensación de sentirte completa, útil, querida, pasa por ayudar a estos quejones, por decirlo así, entonces hay algo que sanar, ¿ya? Distinto es ayudar por ayudar, pero si tú tiene que ver con que con eso te sientes más de cierta manera, entonces lo más probable es que haya algo que sanar. Pamel dice, te escucho en mi trabajo, muchas con cara de, con la gotita corriendo, tanto drama queen, gracias por tanto. Álvaro, hay personas que se victimizan a propósito para conseguir cosas de otro y le traspasan su negatividad al otro. Sí, hay personas que se victimizan a propósito con mayor o menor conciencia, pero sí, se victimizan así como ya, vamos a contar el drama. Pero el hecho de que la otra persona se contagie con su negatividad tiene más que ver con la otra persona. Tú puedes siempre permitir de contagiarte, enganchar, sintonizar con la negatividad o con el drama del otro o no. Esa es una decisión personal. Y eso significa que cuando tú decides que no enganchas más con eso, entonces ya no estás en la conciencia de víctima. Tú decides tu destino. Rosy, ven todo lo negativo, te desgastan. ¿Cómo se puede dejar de pensar como una víctima? Bueno, ya vi hace poquito algún tip. Primero es tomar conciencia, lo segundo es creer que de verdad las cosas pasan por ti, por lo que piensas principalmente. Porque cuando tú piensas algo negativo y crees que hay muchas cosas negativas y repites historias, dramas, traumas negativos, entonces te sientes de ciertas maneras, tienes emociones de baja vibración, actúas desde una baja vibración, hablas desde una baja vibración y no sales del círculo vicioso, ¿sí? Una manera de salir y este es otro tip, una manera de salir de esta conciencia de víctima es aburrirse. De verdad que es aburrirse, es decir, basta, me aburrí, ya no lo puedo seguir pasando tan mal. Porque las personas
víctimas en algún momento se dan cuenta de que se están victimizando. Se dan cuenta que se crean estos rollos y lo pasan muy mal. Entonces es aburrirse y decir, ya me cansé. No sé de qué manera voy a vivir mi vida de ahora en adelante. Lo que sí sé es que ya este drama, el dramón, el culebrón, ¿no es cierto?, la teleserie de mi vida, no la quiero seguir viviendo. Es tan intenso, es tan desgastante emocionalmente, es tan agotador, ¿no es cierto?, que no quiero. Cuando la persona dice basta, aunque no sepa bien cómo actuar o qué pensar o cómo va a seguir su vida después de eso, cuando dice basta de verdad, desde un hastío, no necesariamente es algo verbal, pero ya es como, no quiero más, o lo piensa de esa manera, el universo responde. Y el universo responde porque si ahora te interesa que ya no quieres más culebrones, entonces el universo responde ofreciéndote oportunidades como situaciones, personas, libros, cursos, qué sé yo, charlas, ¿ya? Te ofrece oportunidades para salir de esa conciencia de víctima. Lo que sea en tu caso, porque todos lo tenemos en distintos ámbitos de nuestra vida. Y ahí tú tienes que aprovechar esa oportunidad porque esas oportunidades son activos, herramientas, recursos para poder seguir al siguiente nivel, que es la conciencia de manifestador. Rosy, he aprendido a vivir desde mi centro y dar gracias cada momento. Qué bueno, Rosy. Marieta, a mí me pasó, pero logré cambiar y ahora entiendo cómo aburría a los demás. Bueno, sí, uno entiende que aburría, que era un dramón, ¿no es cierto? Yo cuando salí de esta conciencia de víctima, me di cuenta que hacía esto de competir, quién era el más, quién tenía la historia más terrible de vida. Y también me di cuenta cómo hería a las personas con mis palabras. Tenía una lengua filosísima y decía lo peor que le podía decir a esa persona porque es como que detectaba su punto débil y le decía lo peor y la persona quedaba en el suelo, en el piso. Y eso generaba un conflicto y todas esas cosas uno se va dando cuenta cuando ya sales de la conciencia de víctima. Pero en el momento es casi estimulante y apasionante meterse en esa intensidad. Estilo Viale dice, ya no soporto las quejas, siempre quedaba afectada y quería ayudar y resolver. Elsa Quinche dice, ¿cómo puedo dejar de tener conciencia de víctima? Bueno, aquí ya he dado algunos tips. Hay muchos más. En las charlas que he dado hay muchísimos más. Gladys, eso mismo me pasa a mí. Siempre me buscan para oír, dice Rosy. Nachita, yo lo viví y he logrado con mucha ayuda salir de eso. Perdonar todo aquel daño para poder avanzar y sanar y soltar. Sí, cuando tú perdonas, ya no estás en la conciencia de víctima, no en ese ámbito. Así que te felicito, Nachita, por hacer eso. Ingrita dice, muy bueno, excelente, vale. Williana dice, me quejo de mi trabajo. Bueno, te quejas de tu trabajo, hay personas que se quejan del marido, de la esposa, de los hijos, de no tener trabajo, de la economía. Siempre hay algo siempre hay un culpable. Lo bueno es que lo detectes, Williana, porque si tú lo detectas y te estás quejando ahí, más fácil puedes soltarlo. Marieta, gracias a ti cambié. Gracias, Marieta. Qué bueno que te hayan servido estas charlas. Psicóloga, terapia familiar. Dice, hola Valeria, sentirse víctimas, boicotear tu vida. Bueno, en realidad tiene toda la relación, porque cuando tú te sientes víctima, haces cosas, dices, haces, piensas cosas que te victimizan, que justifican tu rol de víctima, generas situaciones donde tú eres la víctima. Entonces, el dramón, no digo que todas las situaciones las generes negativas que te suceden en la vida, las generes a propósito para sentirte víctima. Pero varias veces son a propósito y otras veces son autoboicots no conscientes. Sí, de todas maneras. Claudia Andrea Cons dice, culpo a mi padre porque nunca estuvo presente. Bueno, Claudia, ahí decirte que
ese padre lo escogiste tú con otra conciencia, que no era la de víctima, antes de nacer. Y lo elegiste justamente para hacer tus aprendizajes de vida. Si ese padre no estuvo presente, lo más probable es que esa experiencia de abandono tú necesitabas tenerla para hacer ciertos aprendizajes de vida. Cuando tú comprendes eso, es tan sanador, es tan mágico, porque de verdad puedes decir, ok, entonces si tengo que aprender algo, ¿qué es lo que tengo que aprender? En cada caso es distinto. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y me pongo a hacerlo. Y entonces, cuando tú haces ese aprendizaje, ya el abandono de tu padre deja de ser un tema. Y perdonas. El perdón, si quieres saber más del perdón, en la charla del miércoles pasado hablamos, pero el perdonar no es condonar o, no sé, amnistía, digamos. No. Perdonar es hacerte cargo de lo que te sucedió en esa situación y para no seguir repitiendo esta intoxicación destructiva, ¿no es cierto?, de repetir el abandono y lo malo y bla, 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 como un acto de autoamor, tú entonces perdonas, lo haces más por ti que por el otro. Y eso no significa tener una relación con esa persona si no lo deseas, pero sí es decir, esto ya no me va a afectar más en mi vida porque soy yo quien decide cómo me siento, qué es lo que pienso, cómo actúo, ¿sí? ¿Qué decisiones tomo? Y no es mi pasado, y no es mi padre abandonador, y no es esa experiencia. Así es que suerte con eso, hazte cargo. Está caído Facebook, lo siento. Eso va más allá de de mis ganas de que salga bien en Facebook o YouTube. Pero de todas maneras vamos a grabar esta charla y la vamos a subir nuevamente a YouTube y también en nuestro blog. Así es que si la quieren solicitar, nos pueden escribir a nuestro correo que es contacto@enfoquealama.com. Bien, Carmen dice, me quejo. Qué bueno que lo identifiques, Carmen. Ya les di harta. Bueno, acá pregunta María, cuando ya identificaste en qué te quejas, dónde tienes conciencia de víctima, ¿qué haces? Bueno, ahí ya di varios tips. Rosy dice, he aprendido a ser positiva y ver lo bueno. Ya dije un poco cómo salir de este círculo. Bien. Dalia dice, es vergonzoso ver que se ha tenido una conciencia de víctima y hasta te arrepientes por lo hecho, pero no era consciente. Dalia, es que cuando entiendes de que todos pasamos por esta conciencia de víctima, entonces ya te deja de dar vergüenza, ya te dejas de culpar, porque una de las cosas que tienes que hacer es perdonarte a ti misma para pasar al siguiente nivel. Tú dejas de estar en la conciencia de víctima también cuando te perdonas a ti misma. Así que perdónate, acepta que lo que fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento y ahora que tienes otra conciencia puedes hacer otras cosas. No seguir repitiendo, por supuesto, ¿sí? Pero entiendo lo que dices de la vergüenza y esto de la culpa, pero es hora de soltar. Rosy dice sabiduría de vida, sentirse plena. Ingrid Aros dice, el darse cuenta que eres víctima después te da vergüenza. Bueno, sí. Katy, siempre me quejo de mis parejas y amor. Aún no logro identificar el patrón que me lleva a pensar lo mismo y yo y mi mala suerte, ¿cómo salir de ahí? Bueno, si piensas que es la mala suerte y no estás saliendo de ese patrón y culpas a tus parejas, entonces estás ahí en la conciencia de víctima. Entonces, Katy, pregúntale al universo, pregúntale, ¿qué tengo que aprender en el ámbito de pareja? ¿Por qué tropiezo con la misma piedra? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Cuando te haces esa pregunta, pero con conciencia, con fuerza y convicción, el universo te va a escuchar. Y cuando te escucha, el universo te va a responder. Pero tiene que ser una pregunta constante, no de una vez y te fuiste, ¿sí? Es una pregunta que está en tu mente, que está ahí. Puedes hacerla en voz alta también si quieres. Lo importante
es que el universo responde si es tu interés. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los intereses? Si te interesa saber qué es lo que tienes que aprender o mira, por decirlo de otra manera, cuál es la cualidad del universo que quiere emerger en ti en este ámbito de pareja. Entonces, haz esa pregunta y el universo te va a responder. Y te va a responder con mensajes, con una charla como esta, con un libro, con una persona, con una conversación, con un terapeuta, con qué sé yo, con lo que sea, pero te va a responder. Ahí tú tienes que estar atenta a los mensajes y señales del universo, pero te va a responder y te va a hacer sentido. Entonces, cuando tú escuches ese mensaje o veas ese mensaje, vas a decir, acá está la respuesta. Esto es lo que tengo que aprender, porque vas a conectar, te va a hacer sentido, lo vas a sentir. Vas a sentir que te están hablando a ti, que el universo te está hablando a ti. Pero ten eso en tu mente y así te va a responder el universo. Bien. Y parece que aquí también hay problemas con la conexión. Va a quedar grabado. Yo me quejo porque no me ayudan, dice Elisa, a barrer el patio, pero se me pasa después. Bueno, ahí tienes que ver qué cosa de ti está haciendo que no te ayuden en ese aspecto, ¿ya? Y ver cuál es el aprendizaje también. Gracias, Augusto. Ahí está poniendo el correo, está en el chat de Instagram, contacto@enfoquealama.com. Esta charla queda grabada, esta charla va a estar en YouTube, la voy a subir nuevamente en la grabación y a nuestra página web. Pucha, Jessica dice, se pegan las mejores partes de la explicación. Lo siento mucho, va más allá de lo que, de mi potestad acá. En este momento tengo conciencia de víctima. Voy a echarle la culpa al proveedor de internet. No tengo mucho que hacer, ¿ya? Pero va a quedar grabada. Así es que ahí me puedo hacer cargo y les voy a compartir esta información. Rosy dice, es un desgaste de energía por tanto enganchar, imagino. He aprendido mucho con tus charlas, dice Gladys. Natalia, si se trata de una persona adulto mayor y si es súper víctima, da lo mismo la edad. Pueden ser víctimas en cualquier momento de su vida y está bien. Salir de la conciencia de víctima es una decisión personal, no es algo que tú puedas hacer por otro. Si a ti te está molestando la conciencia de víctima de otra persona, entonces ahí, si eso te afecta, entonces tú tienes que aprender algo de esa experiencia. Pero esa persona, independiente de su edad, es la única que puede decidir salir de esa conciencia. Ajá. Rosy, me dicen que la palabra que yo uso mucho, todo fluye. Niam dice, me cuesta aplicar esto en casos donde hay abusos en niños, adolescentes. ¿Cómo se hace en esos casos? Niamka, esas experiencias de abuso en alguna parte también han sido acordadas en otra conciencia mayor, que no es en este plano de tercera dimensión, en este plano físico. Y si te ocurrieron o le ocurren a otra persona, significa que de esa experiencia tienen que aprender algo. ¿Ya? Elegimos experiencias adversas para aprender justamente lo opuesto. Bien, nos está quedando 1 minuto y medio para cerrar porque Instagram nos echa a la hora. Así es que les quiero dar las gracias a quienes estuvieron acá. Y les quiero hacer una invitación, si es que les está costando salir de la conciencia de víctima, ayuda mucho tratar de vivir desde el centro, con paz interior y con mayor sabiduría. Así es que si no han asistido a la masterclass gratuita que estamos dando, que se llama Cómo vivir desde tu centro, pase lo que pase, háganlo. Esa masterclass requiere que te registres. Así que si te quieres registrar a la masterclass Cómo vivir desde tu centro, pase lo que pase, que es absolutamente gratuita, escríbanos a contacto@enfoquealama.com.
nos piden que se quieren registrar a la masterclass y les enviamos el link para que se registren y puedan verlo en la comodidad de su casa, en el tiempo que se hayan reservado para ello, ¿sí? Decirles también que reserven todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, estas charlas que estamos dando en vivo, en directo, respondiendo preguntas y gratuitas en Facebook, Instagram y YouTube. Así es que agenden eso sobre expansión de conciencia, estas charlas también sobre sabiduría divina y con todos los tips que tenemos. Creo que quedaron algunas preguntas, lamento mucho no poder contestarlas todas y nos vemos el próximo miércoles.